sermón de esta mañana, que se titula A la guerra sin fusil. Yo creo que todos han escuchado al menos una vez esa frase, ¿no? Sobre todo en la escuela les gustan los maestros, no sé por qué, ¿verdad? Entonces, esa imagen es de una película que está retratando un momento de la historia de donde nace la frase, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo no contaba con armamento suficiente para todos sus efectivos. ¿Cómo funcionaba? Tenían un tren, ¿no? Iban a todas las provincias rusas y subían a la pobre gente que no sabía ni qué. Entonces, no eran soldados entrenados, eran simplemente campesinos, mineros, etc. ¿Ok? Entonces, los suben y van todos como en el metro, así, paraditos, ¿no? Durante horas, durante días, hasta donde los necesitaban. Y ahí los bajaban y entonces se hacía una cola grande, así. Entonces estaban los oficiales con las cajas de los suministros que había, pocos, muchos. Y más o menos lo que pasaba es que pasaba uno y le daban un rifle, pasaba el que sigue y solo le daban un cargador. Entonces, pero no tenía rifle, entonces daba lo mismo que lo tuvieras. Y la instrucción era: cuando maten al de enfrente de ti, agarras el rifle y le sigues. Entonces, de ahí a la guerra sin fusil. Como ustedes ven en la imagen, no todos llevaban arma, como este pobre hombre de ahí, ¿no? Córrele que te alcanza, pero no hay manera de defenderte. Entonces, vamos a estar principalmente en 1 de Samuel 13, del 19 al 22. Como les dije, el tema es los subordinados. Ellos estaban subordinados a una autoridad, ¿sí o no? Sí. Entonces, no les quedaba otra más que obedecer, ¿ok? Y seguir hacia adelante con lo que tuvieran o no tuvieran. Pero bueno, entonces hay veces que nosotros nos sentimos en una circunstancia similar. Entonces yo soy subordinado y me entiendo así, por ejemplo, en el trabajo o en la casa, ¿no? Siendo hijo o lo que sea, pero en algún momento de mi vida soy subordinado de otra persona. Y puedo verme así, ¿no? Que se me está pidiendo un resultado, tengo algo que hacer, etcétera, ¿no? Pero no tengo las herramientas, no tengo los medios y entonces me empiezo a comparar. ¿Qué creen que hacían los pobres soldados que iban sin su rifle, ¿no? En el momento de estar ahí. Pues nada más estaban viendo, ¿no? A quién se le caía para agarrarlo, ¿no? O de plano quién se moría, igual aventarme sobre el rifle. La escena de esa película en particular me gusta mucho. Porque, bueno, él es un personaje histórico importante, ¿no? Pero así empezó. Él se volvió el francotirador más famoso de Rusia, ¿no? Pero en ese momento era un campesino más. Y no tenía rifle, empezó sin un rifle en la Segunda Guerra Mundial. Y lo interesante es que él va corriendo y quiere, ¿no? Agarrar uno y pasa otro y se lo lleva. Y así nos sentimos muchas veces en nuestra vida. Que ya voy a agarrar la oportunidad que estaba esperando y llega otro, ¡pum!, que ni se sabe de dónde salió. Pero en un segundo ya me voló la oportunidad. Y volteo para allá y otra vez ya la ganaron. Y por acá y simplemente me veo con las manos vacías. Y vulnerable. Del otro lado, a los que me enfrento, bien cómodos, ¿no? Porque del otro lado estaba el ejército alemán, conocido después del ejército romano como el mejor ejército del mundo. Entonces tenían sus tanques, sus armas automáticas, tenían regaderas, ¿no? Ellos no se podían bañar. Entonces, imagínense, a eso me estoy enfrentando. Y yo así con mis manos pelonas, da miedo, dan muchas cosas. Da coraje, frustración, tristeza. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué tan malo en sí es ir a la guerra sin fusil? ¿De verdad sería una tragedia o no? Esa es la pregunta. Vamos a ver la siguiente. Muy bien. Si soy subordinado, ¿qué tengo que hacer? Ahorita contestamos esa pregunta del millón, de si es o no tan malo ir a la guerra sin fusil. ¿Qué es tu trabajo como subordinado? Tu trabajo empieza, ¿no? O tu misión, lo que tienes que hacer es desempeñar tu función tal cual, pero con dignidad. Está en otro versículo del que les dije que iba a ser la historia principal, pero aquí les pongo la cita también. Les voy a poner el contexto de nuestra historia principal. Israel tiene una historia, así como México tiene su historia y como todos los países. No es un cuento de la Biblia, es la historia real de Israel. Si ustedes van, hoy en Israel muy pocos en realidad son cristianos. Qué ironía, ¿verdad? Pero bueno, ellos les pueden contar muy bien la historia de Israel. Y ustedes la pueden encontrar en la Biblia, aunque ellos no sean cristianos. ¿Ok? Entonces,
¿Qué es lo que está pasando? Israel sale de Egipto, van pasando varias cosas, ¿no? Después de que se mueren los grandes líderes como Moisés y Josué, empiezan a salir jueces, ¿no? Que son los que dirigen al pueblo. Ya ustedes han visto algunos, ha habido clases desde Sansón, ¿no? Uno muy particular que a lo mejor no conocían, que era muy fuerte, cosas así. Pero se acaba el tiempo de los jueces. Israel está en problemas porque está siendo abrumado, ¿no? Israel, por otros pueblos grandes y poderosos. Ejemplo, los filisteos. Históricamente los filisteos eran un pueblo muy poderoso porque tenían muy buenas pues actitudes, ¿no? Eran muy buenos en la navegación, por ejemplo, lo que les ayudó a que hubiera comercio, y con comercio florecía. Entonces eran un pueblo enorme y muy bien consolidado. Entonces Israel empieza a verse que no tiene nada, ¿no? Como la primera imagen. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Empiezas a voltear a ver a los demás, en lugar de verte a ti mismo. Empiezas a voltear a ver a los otros. ¿Por qué ellos sí tienen rey? Empiezan a decir. Entonces Israel quiere un rey. Entonces le empiezan a pedir un rey a Dios. Pero casi como una imposición de esto es lo que nos va a solucionar el asunto, ¿no? Entonces ellos muy sabios. Bueno, entonces se establece un rey que es el primer rey de Israel, que es Saúl. Y Saúl tenía un hijo, pero en el momento en el que él sube al trono es lo que les estaba explicando. No era un momento de, ay, qué padre, ya nada más me meto a los pinos y ya. No, era un tiempo muy difícil. Los filisteos estaban ahí encima. Israel estaba en crisis total, económica y de todo tipo. Imagínense ustedes que, bueno, vamos a ver más adelante, pero esa opresión es la que se estaba viviendo. Ese era el clima en Israel. No era un pueblo feliz y, ay, qué padre está todo. No, había una presión muy grande sobre el rey y sobre lo que iba a pasar. Entonces, era evidente que había que pelear contra los filisteos para alcanzar independencia, ¿no? Y entonces poder respirar un poquito de ese asfixio. Entonces, Saúl, el rey, tenía un hijo. Ese hijo se llamaba Jonatán. Entonces, cuando todo el mundo estaba en vísperas de esa batalla que se iba a tener lugar, tenían una situación similar a la primera imagen. No había armas en Israel. Solo había 2 espadas en todo Israel. Una la tenía el rey Saúl y la otra la tenía su hijo Jonatán. De ahí en fuera no había armas. De hecho, aún el material del campo tenían que ir con los filisteos a que ellos se los afilaran y les cobraban un ojo de la cara por afilar eso. Imagínense la opresión que había. No puedes ni siquiera sembrar tu tierra porque no tienes herramientas. Lo prohibieron los filisteos. Y había guarniciones filisteas por todo Israel para asegurarse de que no se pasaran de listos y oprimir. Pero entonces Jonatán dice, se acabó. Necesitamos a Dios y Dios es el que nos va a dar la victoria. Y entonces en ese contexto sucede esto. Así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Es decir, eran 2 contra una guarnición. Una guarnición es de cientos. ¿Ok? No eran 2 también. Era disparejo por donde lo viéramos. Y si ustedes recuerdan que solo Jonatán tenía espada, ¿cómo creen que iba el escudero? Sin nada. Con la mano pelona. Pero ¿qué es lo que le dice? Ay, no ve tú, ¿no? O dile a tu papá que me preste tu espada y pues ya vemos qué hacemos. No. Le dijo, adelante. En este caso estamos viendo al subordinado que era el escudero. ¿Cuál era su actitud? No, Fay, no. Pero son muchos. Pero tengo miedo, ¿no? No. Adelante. Cuentas con todo mi apoyo. Pero ¿a quién estaba siguiendo el escudero realmente? ¿A Jonatán? No. Estaba siguiendo al Dios de Jonatán, que era su Dios. En él estaba puesta su confianza. Aunque hubiera sido Jonatán Rambo, no hubieran podido con la guarnición. Entonces no tenía sentido. A quien seguía era al Dios de Israel. Entonces haz tu trabajo con dignidad. Esa es la primera cosa que Dios nos pide y que va a cambiar toda la situación. Lo va a cambiar todo. Vamos a ver.
La segunda, que es dentro de los versículos que dije al principio, nuestra parte central. ¿Qué es la segunda cosa que necesitamos hacer si somos subordinados? Que ya les dije que todos lo somos, todo el tiempo. Deja tus debilidades a Dios. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, no había. Entonces, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los azadones, las hachas y las hoces. Lo que les dije, no había manera de defenderse. Y los filisteos tenían un ejército bastante consolidado. Hay referencias en la Biblia de que era tan numeroso como la arena del mar. Tenía una caballería impresionante, carros de guerra y todo lo que quisiera. Israel no tenía ni palos pues para defenderse. Pero, otra vez, o decido preocuparme porque no tengo nada, o me acuerdo de que tengo todo en Dios. Pero es cómo vas a manejar tu debilidad. El ser humano te va a querer engañar, movido por el enemigo, claro está, porque a él le conviene que tú estés deprimido, que tú te rindas, que tú bajes las manos, porque así te puede golpear con singular alegría, ¿verdad? No va a querer que subas la guardia porque entonces ya no te va a pagar. Pero entonces te va a querer convencer de que eres pobre, de que eres mediocre, de que eres cuanta cosa pueda. Pero eso es justo lo opuesto a la que es la realidad. Entonces, deja tus debilidades a Dios. ¿Qué es lo que sigue? La que sigue es no te compares. Porque el inicio de todo es la comparación. Si alguna vez alguien me preguntó, oiga pastor, ¿cuál es como, de esas como trivias, ¿no? ¿Cuál sería el primer pecado que aparece? Entonces, qué buena pregunta, ¿no? Entonces yo me puse a pensar. Y le dije la comparación. Porque si regresamos la historia, ¿no? El primero en pecar, ¿no? No fue Adán y Eva. No. ¿Quién ya estaba ahí? Que engañó a Eva. La serpiente. ¿Quién pecó primero? La serpiente. ¿Y dónde empezó el pecado de la serpiente? La serpiente estaba con Dios. Estaba ahí. Era un ángel, un arcángel, ¿no? Pero entonces, agarra y empezó a verse, ¿no? Dijo, no, pues estoy bien. Hasta lo que significa su nombre, varias cosas, ¿no? Digo, no, pues estoy guapo, ¿no? Hasta tengo un nombre que impone, tengo un cargo importante, todos estos me sirven a mí. ¿Y por qué no puedo ser como Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Se comparó. Se comparó primero. Y ahí se desencadena toda la demás lista de pecados. De la comparación viene la envidia, ¿sí o no? ¿Por qué sí yo no? Y de la envidia vine a hacer algo para aliviar mi envidia. ¿Será que le robo? ¿Será que le...? ¿no? Porque eso va a aliviar mi envidia, ¿no? Le voy a quitar para tener yo. Entonces que se me quite eso. ¿Ven cómo es el origen? Entonces, lo más peligroso que puedes hacer al estar subordinado a, ya les dije que subordinar es pertenecer a, no es algo feo. Por eso es que la mayoría de la gente se casa, ¿no? Quieren que pertenezca su amor a alguien y tener el de alguien. Es una necesidad innata. No la pueden controlar, ahí está. Entonces, cuidado nada más con quién es el que sacia esa parte. Si es aún una pareja, por más hermosa y preciosa que sea esa pareja, es humana y va a fallar. Pero si es Dios a quien perteneces, no falla, porque es Dios. Si fallara sería humano. Entonces, no te compares. No empieces a ver quién tiene y quién no tiene, quién es y quién no es, quién dijo y quién no dijo. Hay gente que se la pasa criticando y demás. ¿Por qué? Porque está nada más viendo ahí. Y eso refleja la infelicidad consigo mismo. Y como lo que Dios ha hecho en él, lo echa a la basura. Entonces, bueno, así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. O sea, que había dos que sí tenían, ¿no?
Y entonces alguien del pueblo podría decir, ¿y por qué él sí yo no? ¿Cierto o falso? Y más si es inminente que vienen los trancazos. Si ya sé que viene la amenaza, yo quiero ser el que me ponga el chaleco antibalas, ¿no? Ustedes vieron la película del Titanic, famosa, ¿no? Arrebatándose ahí los chalecos, no, pues yo quiero tener chaleco. Porque él sí yo no, otra vez, comparándose. Esa imagen es de una película que es de Shrek, no sé qué número, creo que la 3, no sé cuál, ¿no? Pero me gusta algo muy particular, de que dentro de la dinámica de la película se levanta una rebelión de ogros, ¿no? Que son oprimidos por brujas y no sé quién más. Pero lo importante es que cuando llega Shrek a esa realidad, porque hace como un cambio de vida, por así decir, pues él no sabe ni qué onda. Entonces llega al campamento de la rebelión, así como que me vengo a unir, ¿no? Y ya cada quien tiene su rol, ¿no? Cada quien está definido quién es quién. Por ejemplo, este de acá es el grandotote, ¿no? Y es el que carga las cosas, y entonces es el líder y no sé qué tan. Está bien. Pero mi favorito es este de aquí atrás. Pero por mucho es mi favorito. Porque él también le entra a la parte ruda, por así decir, si se requiere. Pero su pasión es cocinar. De hecho, si ustedes ven, tiene una barba así larga. Y en la barba tiene trenzados ajos. Y su gorrito de chef. Siempre, para todos lados, ahí va. Bien sabido quién es él. Y entonces ya están planeando el ataque importante. El grandote pues con sus armas por todos lados y motivando a sus muchachos y lo que sea. Cada quien sabe lo que tenía que hacer. Pero en lugar de estar cargando sus armas y todo, lleva un carrito. Pero el carrito con comida. Dice, es que vencer a los malos les va a dar hambre. Entonces ya iba bien feliz con su carrito. Sabe su papel y se lo disfruta. Se apasiona por... Era el cocinero. Pero estaba extasiado, impresionado, apasionado, ¿no? Por darle de comer a sus compañeros. Casi siempre, por ejemplo, en el ejército, cuando te castigan, te mandan a la cocina, ¿no? Pero él, no. Él orgulloso, con sus ajos y su gorrito, ¿no? Y su carrito ahí va. Y está en la batalla y ahí va con su carrito, para darles de comer. Es su pasión, no se siente menos. No anda viendo de, ay, ese tiene más armas. O este que se pone sus armaduras, ¿no? No le preocupa. Entonces, en la película se ve como los demás se ponen sus armaduras y toda la cosa. Pero él no, y ahí va con su carrito, feliz. No te compares, eres valioso. Pero ¿qué pasaría si después de pelear estos son ogros, acuérdense, entonces le entran bien a la comida? ¿Qué pasa si regresan de pelear y no han comido? O no hay comida. Hay un problema, ¿no? Entonces, eso no valioso el que está ahí. No está pensando en la estrategia, no está pensando en hacer más lagartijas y ser más fuerte. No está pensando en esas cosas, está pensando en que cuando tú tengas hambre, tengas un plato de comida caliente enfrente de ti. Eres valioso, sin importar la tarea que estés haciendo. Pero todo es, ¿cómo vas a vivir? La única diferencia es una decisión. La única diferencia es una decisión. Entonces, ¿qué tan malo, no? Vamos a regresarle a la imagen. ¿Qué tan malo es entonces ir a la guerra sin fusil? El de los ajos no llevaba ningún arma. ¿Qué tan malo es ir a la guerra sin fusil? Otra vez, es entender la situación. El pueblo de Dios enfrentó muchas batallas diferentes. Les voy a contar qué pasó con Jonatán cuando sube a ese lugar de la guarnición. Mataron aproximadamente como 20 filisteos. Bueno, dice que entre él y su escudero, porque él, escudero, los remataba. Tenía su función, no nada más era de adorno. Pero entonces, a partir de eso, Dios mete en los filisteos un pánico tremendo, indescriptible, al grado que empiezan a matarse entre ellos. O sea, no sabían ni qué estaba pasando, nada más se llenaron de terror y empezaron a salir corriendo y a matarse entre ellos. Y así Israel tuvo la victoria.
Dios dio la victoria, ellos jamás hubieran podido. Pero, entonces, otra vez, ¿qué tan malo es ir a la guerra sin fusil? Habrá circunstancias en las que Dios te dé un arma, pero si te da el arma, te entrena para la batalla y la vas a usar. Pero aunque la lleves, Jonatán llevaba arma, pero ¿quién fue el que dio la victoria? Dios. Pero ¿qué tal si soy el escudero? Y si no traigo arma, si no traes arma significa que no te toca pelear a ti. Significa que Dios va a pelear por ti. Y si lo piensas, es todavía más hermoso. Porque significa que lo que te toca, me acuerdo ahorita de una escena también de otra película de Hércules, cuando está el papá, ¿no? Zeus, ¿no? De Hércules, y le dice, ahora sí vas a ver a tu padre en acción, ¿no? Entonces empieza a darles a los malos. Y entonces, algo así es lo que pasa cuando no llevas el arma. Si decides confiar en Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a ver a tu Padre en acción. Eso es lo que va a pasar. No es que estés desamparado, es que algo más grande